Algo estaba mal. Con el corazón acelerado y los dedos temblorosos al deslizar por el visor, escuchó, al otro lado de la línea, una voz desconocida, profesional, que le comunicaba lo que ella temía oír: un accidente fatal, sin posibilidades de supervivencia. Robert, su esposo por más de 50 años, no volvería a casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret no lloró de inmediato. Simplemente se quedó allí, sentada al borde de la cama, mirando al vacío, tratando de asimilar el peso de la noticia. Fue solo cuando colgó el teléfono que sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. El mundo que conocía había terminado en una sola llamada. En los días que siguieron, la casa le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Cada rincón guardaba un recuerdo, un eco de la risa de Robert, el aroma del café que él preparaba cada mañana. Margaret trataba de mantenerse ocupada, organizando cosas que en realidad no necesitaban ser organizadas, pero nada llenaba el vacío dejado por su ausencia. La familia apareció el primer día, ofreciendo apoyo y palabras de consuelo que, sin embargo, sonaban vacías. Pero fue Emma, su nieta de 18 años, quien realmente se quedó. Sin decir mucho, la joven se sentaba junto a su abuela, le sostenía la mano, compartiendo silencios. Y, de alguna forma, en ese simple gesto, Margaret encontró algo de paz. En los meses siguientes, Emma se convirtió en la presencia constante que Margaret necesitaba. Los fines de semana, la chica iba a la casa de la abuela y pasaban horas conversando. No siempre hablaban de Robert o del dolor de la pérdida. Discutían de todo, desde los libros que le gustaban a Emma, hasta las antiguas historias que Margaret recordaba de su juventud. En uno de esos días, Margaret contó sobre un sueño que ella y Robert nunca tuvieron tiempo de realizar: viajar para conocer el interior de Francia, un deseo postergado por décadas debido al trabajo, la familia y las responsabilidades. Emma quedó fascinada con la idea. «Entonces hagámoslo», dijo la nieta, con la emoción de quien cree que todo es posible. Margaret sonrió, pero no se lo tomó en serio. Aquello parecía una idea bonita, pero irrealizable. Sin embargo, a medida que pasaban los días y Emma seguía mencionando el viaje con un brillo en los ojos, Margaret comenzó a considerar la posibilidad. Por primera vez desde la muerte de Robert, sintió un destello de entusiasmo por algo. Mientras tanto, Daniel, el hijo de Margaret, demostraba poco interés en la recuperación de la madre. Sus visitas eran esporádicas y siempre terminaban con algún pedido de dinero. Margaret trataba de ayudar cuando podía, pero sabía que él nunca lograba mantenerse en un empleo por mucho tiempo. Susan, su esposa, era el verdadero sostén del hogar, y Margaret sentía una mezcla de lástima y frustración al ver a su yerno siempre sobrecargado. Un día, al mencionar la idea del viaje a Daniel, ella esperaba al menos un comentario entusiasta, pero él solo se encogió de hombros y preguntó si ella podría ayudarlo a pagar una cuenta atrasada. Fue en ese momento que Margaret se dio cuenta de la abismal diferencia entre los dos. Mientras Emma soñaba con explorar el mundo y crear recuerdos, Daniel estaba atrapado en un ciclo del que parecía no querer salir. El viaje a Francia aún estaba en los planes de Emma y Margaret, pero en medio de las conversaciones surgió otro tema que hizo brillar aún más los ojos de la nieta. Emma tenía un interés creciente por la cultura francesa. Pasaba horas viendo películas en ese idioma, anotando palabras y frases que encontraba interesantes. Su deseo de estudiar en el extranjero no era algo nuevo, pero le parecía lejano, algo fuera de su alcance. «Sería increíble estudiar allí», confesó un día, hojeando un folleto de una universidad parisina. Margaret escuchó en silencio, reflexionando. Había visto pocos sueños hacerse realidad en su vida, siempre tragados por las dificultades del día a día. Pero ¿y si ella pudiera cambiar eso para Emma? Tras la muerte de Robert, Margaret había recibido una cantidad considerable del seguro de vida. Era un dinero que podría guardar para emergencias, pero en ese momento surgió otra posibilidad: invertir en el futuro de su nieta. La decisión no fue inmediata. Margaret lo ponderó durante semanas, analizando cada detalle, asegurándose de que no se tratara solo de un impulso. Pero cuanto más pensaba, más sentido tenía. Emma era la única persona que verdaderamente había estado a su lado en los momentos más difíciles. Era la única que soñaba en grande, sin limitarse por las circunstancias. Entonces, un día, llamó a la nieta para conversar. «Si estudiar en Francia es lo que realmente deseas, yo quiero ayudarte». Emma parpadeó, confundida, hasta comprender lo que la abuela quería decir. Cuando finalmente lo entendió, la emoción la invadió. «¿Estás segura?» Margaret sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo significativo. «Lo estoy. Tu abuelo habría hecho lo mismo».
La noticia de que Emma estudiaría en Francia se difundió rápidamente por la familia, y mientras Susan se alegraba por su hija, Daniel reaccionó de manera muy diferente. Entonces, ¿tienes dinero para eso? ¿Pero no puedes ayudarme a mí? La frase fue dicha en un tono áspero, cargado de resentimiento. Margaret no se sorprendió. Conocía bien a su hijo y sabía que, para él, todo giraba en torno a lo que podía ganar. Aún así, su frustración era palpable. Daniel, esto es para el futuro de tu hija, respondió con calma, pero él solo negó con la cabeza, incrédulo. ¿Y yo? ¿Nunca pensaste en mi futuro? Margaret sintió una mezcla de cansancio y tristeza. Durante años había tratado de ayudarlo, apoyarlo, pero Daniel siempre encontraba la forma de perderse. No se trataba de falta de oportunidades. Era la manera en que él las desperdiciaba. En los días siguientes, Daniel comenzó a aparecer con mayor frecuencia, siempre con la misma conversación. Problemas en el trabajo, cuentas atrasadas, promesas de que esta vez sería diferente. Margaret lo escuchaba, pero su decisión estaba tomada. No negaría ayuda si él realmente la necesitaba, pero no arrojaría más dinero a un pozo sin fondo. Emma, por otro lado, evitaba al padre. Sabía que para él su logro parecía una afrenta, como si fuera un recordatorio de todo lo que no había conseguido. Susan también estaba más distante, cansada de las excusas de su esposo. La situación era delicada, pero Margaret sentía que estaba haciendo lo correcto. Por primera vez, ella elegía invertir en alguien que realmente valoraba lo que recibía. El día de la partida de Emma llegó más rápido de lo que Margaret imaginaba. En el aeropuerto, la joven estaba radiante, sujetando firmemente el billete y el pasaporte. «Te llamaré todos los días, abuela», prometió, apretando las arrugadas manos de la anciana. Margaret sonrió, tratando de ocultar la melancolía. Era una despedida feliz, pero aún así, una despedida. Cuando Emma pasó por la puerta de embarque, Margaret sintió el pecho oprimirse. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no hacía que la casa dejara de sentirse silenciosa. En los días siguientes, se mantuvo ocupada con su mente, y tal como había prometido, Emma llamaba siempre que podía, compartiendo detalles de su nueva vida en París, las clases, los cafés encantadores, los desafíos de hablar francés todo el tiempo. Cada llamada era un alivio, una prueba de que su nieta estaba aprovechando la oportunidad. Mientras tanto, Daniel no tardó en presentarse con un nuevo pedido de dinero. «Mamá, estoy pasando por una mala racha», comenzó como siempre. Margaret escuchó sin interrumpir, pero la paciencia ya no era la misma de antes. «Daniel, tienes que aprender a arreglártelas», respondió con firmeza, algo que nunca antes había dicho con tanta claridad. Él frunció el ceño, ofendido. «Pero tú le diste todo a Emma». Margaret respiró hondo. «Invierto en su futuro. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con todas las oportunidades que te dieron?» El hijo no respondió de inmediato. Murmuró algo sobre cómo su madre siempre lo había tratado de manera diferente, y se fue, dejándola con una mezcla de alivio y culpa. Durante mucho tiempo, Margaret sintió que había fallado como madre, pero ahora se daba cuenta de que ya no podía cargar ese peso sola. Era una tarde común cuando el teléfono de Margaret sonó. El nombre de Daniel apareció en la pantalla, y ella dudó antes de contestar. Últimamente, todas las llamadas de su hijo terminaban en pedidos de dinero, y ella ya sabía a dónde se dirigirían. Pero esta vez, la voz del otro lado sonaba distinta, jadeante, cargada de urgencia. «Mamá, ha pasado algo horrible. Emma sufrió un accidente en Francia. Yo necesito dinero para ayudarla». El pánico recorrió a Margaret como una cuchilla. Su corazón se disparó, y la respiración falló por un instante. «¿Qué? ¿Cómo así un accidente? ¿Está bien?» Daniel tragó saliva. «Ella está en el hospital. Necesito dinero para pagar los costos médicos. De lo contrario, no le atenderán bien. No tenemos tiempo, mamá». El desespero en su voz era convincente, pero algo no encajaba. Margaret sintió la mano temblorosa al sostener el teléfono, pero antes de responder, se le ocurrió algo. Tomó el celular con la otra mano y envió rápidamente un mensaje a Emma. «Querida, ¿estás bien?» Unos segundos de silencio. Luego una respuesta que le cortó la respiración. «Estoy genial, abuela». «¿Por qué?» El shock recorrió su cuerpo. El miedo fue reemplazado por algo más profundo. Decepción. Miró nuevamente el teléfono, donde Daniel continuaba hablando, insistiendo en que el tiempo era crucial. Margaret cerró los ojos por un momento, reuniendo toda la fuerza que tenía. La conclusión era dolorosa, pero clara. Su propio hijo estaba mintiendo.
Respiró hondo y decidió que no confrontaría a Daniel en ese instante. En lugar de ello, murmuró un «veré qué puedo hacer» y colgó. Su pecho ardía de indignación. ¿Su propio hijo, usando a Emma como pretexto para sacarle dinero? Eso era más que deshonesto. Era cruel. Volvió a tomar el teléfono y llamó a su nieta. «Emma, necesitamos hablar». En pocos minutos, Margaret le contó todo. Desde la llamada desesperada de Daniel hasta el montaje del accidente. Al otro lado de la línea, Emma guardó silencio por un instante, procesando la traición de su propio padre. «No puedo creerlo. Quiero decir, lo creo, pero ¿hasta qué nivel bajo llegó?» Margaret suspiró. «Él cree que soy ingenua, pero esta vez se pasó». Fue entonces cuando Emma sugirió algo que hizo sonreír a la abuela por primera vez en esa tarde. ¿Y si le damos una lección? El plan comenzó a formarse en ese mismo momento. Margaret llamaría a Daniel al día siguiente, fingiendo estar desesperada y dispuesta a ayudarlo. Diría que retiraría el dinero del banco y se lo entregaría personalmente. Pero en lugar de dinero, colocaría dentro del sobre algo que dejara en claro que ella sabía de la farsa. Emma sugirió algo aún más inteligente: reunir pruebas de que Daniel se estaba hundiendo en deudas y recurriendo a préstamos de emergencia. Si él quería engañar, entonces sería engañado también. Margaret sintió algo diferente en su interior. No ira, sino una determinación firme e inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, no era una madre desesperada intentando rescatar a un hijo perdido. Era una mujer que conocía su propio valor y que no dejaría que nadie, ni siquiera su propio hijo, la usara. A la mañana siguiente, Margaret llamó a Daniel, exactamente según lo planeado. Su voz temblaba ligeramente, pero esta vez no era por miedo o inseguridad. Formaba parte del acto. «Hijo, conseguí el dinero. Lo retiré del banco esta mañana. ¿Podemos vernos para que te lo entregue?» Al otro lado, la reacción fue inmediata. «¿En serio, mamá? Sabía que podía contar contigo. Encuéntrame en el café cerca de mi casa, ¿te parece?» Ella aceptó y colgó, manteniendo una expresión seria. En ese momento, Daniel creía que su mentira había funcionado. Poco sabía él que estaba a punto de recibir algo muy diferente a lo que esperaba. Margaret llegó puntualmente al café, sosteniendo un sobre marrón. Dentro, en lugar del dinero, había copias de documentos que ella y Emma habían reunido en los últimos días, registros de préstamos bancarios, cuentas atrasadas e incluso mensajes comprometidos que sugerían que Daniel estaba gastando dinero con otra mujer. Tan pronto como él tomó el sobre, no esperó para abrirlo allí mismo. La avidez en sus ojos se transformó en confusión, y luego en asombro. ¿Qué es esto? Miró a Margaret, quien mantenía la mirada firme. «Esto es lo que realmente necesitas enfrentar, Daniel. Ya no soy tu cajero automático». El hijo se quedó sin palabras. Por primera vez, parecía comprender que ya no estaba tratando con la misma madre de antes. Daniel cerró el sobre de manera brusca, con una expresión cargada de furia y vergüenza. «Eso no prueba nada. ¿Estás tratando de humillarme, mamá?» Su voz salió más alta de lo que pretendía, atrayendo la atención de algunas personas cercanas. Sin embargo, Margaret no se inmutó. «No necesito humillarte, Daniel. Tú lo hiciste solo». El hijo apretó los puños, respirando hondo para mantener la calma. «¿Entonces es así? ¿Tienes dinero para Emma, pero para mí, tu propio hijo, nada?» Antes de que ella pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. «¿Qué está pasando aquí?» Era Susan. Ella había llegado momentos antes y, al ver la tensión entre ambos, se acercó. Daniel tragó saliva. «No es nada. Solo es una conversación entre mi madre y yo». Pero Margaret no dejó pasar la oportunidad. Se volvió hacia Susan y, con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que ocultar, le entregó el sobre. «Quizás quieras ver esto». La nuera tomó los papeles y comenzó a hojearlos. Su rostro se transformó a medida que comprendía lo que allí estaba. «Daniel, ¿qué es esto?» Él intentó recuperar los documentos, pero Susan se los retuvo firmemente. «¿Quién es esa mujer? ¿Has tomado préstamos a nuestro nombre?» El silencio de Daniel fue la respuesta que ella necesitaba. Susan cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando volvió a mirarlo, su voz era fría y decidida. «Se acabó. Ya no voy a sostener esto». En ese instante, Daniel comprendió que ya no había más excusas que dar. Susan no necesitó decir más. La determinación en su rostro dejaba claro que su decisión estaba tomada. Se levantó de la mesa, aún sosteniendo el sobre, y miró a Daniel como si lo viera por primera vez. «Tú lo destruiste todo. Estoy harta de pagar por tus decisiones». Las palabras fueron frías y cortantes, pero al mismo tiempo estaban cargadas de cansancio.
Años de sacrificio, de excusas aceptadas, de intentos frustrados por salvar un matrimonio que nunca estuvo equilibrado. Daniel intentó tomar su brazo, pero ella se apartó. Voy a solicitar el divorcio. Y tú vas a pagar la pensión para Emma, quieras o no. El impacto de aquellas palabras golpeó a Daniel con fuerza. Intentó argumentar, pero Susan ya estaba saliendo del café, sin mirar atrás. Por primera vez, él comprendió que estaba realmente solo. Desesperado, Daniel se volvió hacia Margaret, como un niño asustado pidiendo refugio. Mamá, no puedes dejar que esto pase. Yo voy a perderlo todo. Había en su voz un tono genuino de desesperación, pero Margaret no se conmovió. Se inclinó hacia adelante, manteniendo la mirada fija. Te lo advertí, Daniel. Te di oportunidades. Tú elegiste desperdiciarlas todas. Él movió la cabeza intentando replicar, pero ella lo interrumpió. Esta vez tendrás que lidiar con las consecuencias. Y no sirve de nada pedirme dinero. Por primera vez en su vida, Margaret sentía que estaba tomando la decisión correcta, aunque doliera. Daniel se quedó allí, inmóvil, sin saber qué hacer. El mismo hombre que siempre se había apoyado en otros para evadir responsabilidades, ahora no tenía a dónde correr. Los meses siguientes fueron duros para Daniel. Con el divorcio finalizado, tuvo que abandonar la casa y buscar un lugar económico donde vivir. Susan exigió la pensión para Emma, y, sin dinero para pagar, se vio obligado a aceptar trabajos temporales. El hombre que antes saltaba de un empleo a otro, siempre esperando que alguien lo rescatara, ahora estaba atrapado en sus propias deudas. Las noches que antes pasaba en bares o saliendo con otras mujeres fueron sustituidas por turnos extenuantes y demandas de los acreedores. Por primera vez, sintió el verdadero peso de sus elecciones. Intentó recurrir a Margaret de nuevo, pero ella se mantuvo firme. Esta vez, tienes que aprender por ti mismo. Y así, Daniel tuvo que enfrentar la vida tal como era, sin atajos, sin excusas. Mientras tanto, Margaret sentía una paz que hacía años no experimentaba. Emma continuaba sus estudios en Francia, y a pesar de la distancia, ambas se comunicaban frecuentemente. La nieta compartía fotos, contaba sobre sus clases, los nuevos amigos, los desafíos y los logros. Margaret se veía reflejada en cada pequeña victoria de la joven y se sentía orgullosa por haber decidido invertir en ella. Un día, mientras tomaba su té en el jardín, recibió un mensaje de Emma. «Abuela, volveré a casa en las vacaciones. Quiero pasar todo el tiempo posible contigo». La sonrisa que se dibujó en los labios de Margaret fue sincera y ligera. Por primera vez, sentía que su vida seguía el rumbo correcto. No por suerte o casualidad, sino porque finalmente eligió priorizar a quien realmente merecía su amor y dedicación. El día en que Emma regresó a casa fue uno de los más felices para Margaret. En el aeropuerto, la abuela apenas pudo contener las lágrimas al ver a su nieta atravesar las puertas de desembarque con una sonrisa radiante. ¡Abuela! Emma corrió a abrazarla, y Margaret sintió el calor de aquel abrazo como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, no había rencor, preocupación o culpa pesando sobre sus hombros. Solo había felicidad. De camino a casa, Emma contaba emocionada todo lo que había vivido en Francia: los desafíos universitarios, los paseos por calles históricas, los nuevos amigos que había hecho. Margaret escuchaba cada palabra con atención, absorbiendo cada detalle, agradecida de haber sido parte de ese sueño realizado. En los días siguientes, la casa volvió a llenarse de vida. Emma pasaba todo el tiempo al lado de su abuela, cocinando juntas, viendo películas, riendo con recuerdos del pasado. Margaret se dio cuenta de lo mucho que la nieta había madurado. Ahora, Emma hablaba del futuro con convicción, de sus planes para seguir viajando y trabajar promoviendo la cultura de los Estados Unidos por el mundo. Quiero que otras personas tengan la oportunidad de conocer el mundo como yo lo conocí, abuela. Y todo esto fue posible gracias a ti. Margaret sonrió, sintiéndose completa. La vida había tomado caminos inesperados, pero al final encontró exactamente lo que necesitaba: un propósito, un legado y un amor verdadero que solo crecía entre ella y su nieta. En una tarde tranquila, Margaret se sentó en el porche con una taza de té en las manos y miró al cielo. El sol se ponía, tiñendo todo de tonos dorados, y la brisa suave parecía traerle recuerdos del pasado. Pensó en Robert, en el amor que compartieron y en los sueños que no pudieron realizar juntos. Pensó en Daniel, en las incontables veces que intentó salvarlo de sí mismo, y en el dolor de finalmente tener que dejarlo enfrentar sus propias decisiones. Pero, sobre todo, pensó en Emma, en la niña que creció ante sus ojos
y se convirtió en una mujer decidida y llena de vida. Por primera vez en mucho tiempo, Margaret no sentía arrepentimiento, solo gratitud. Se permitió sonreír al pensar en el camino que había recorrido. El dolor de la pérdida, la decepción con Daniel, el miedo a tomar decisiones difíciles, todo eso la había llevado a ese momento de paz. Si hubiera seguido cediendo a los chantajes de su hijo, tal vez nunca hubiera visto brillar a Emma como lo hacía ahora. Y tal vez nunca habría aprendido que el verdadero amor no consiste en dar todo a alguien, sino en saber a quién realmente vale la pena ofrecer lo mejor de nosotros. Margaret respiró hondo, sintiendo el aroma del té y del césped recién cortado. Sí, había hecho lo correcto. Y ahora, el tiempo que le quedaba se viviría de la mejor manera posible. En los días siguientes, Margaret y Emma pasaron más tiempo juntas que nunca. Caminaban por el parque cada mañana, probaban nuevas recetas en la cocina y planeaban pequeños viajes para conocer ciudades cercanas. No eran los grandes planes que Margaret y Robert habían soñado en el pasado, pero eran momentos preciosos, llenos de significado. La nieta siempre se aseguraba de incluir a su abuela en todo, y Margaret se sentía más viva de lo que había sentido en años. No era solo la ausencia de preocupaciones por Daniel o el fin de las decepciones del pasado. Era la libertad de vivir finalmente para sí misma, de elegir dónde invertir su energía y su amor. Una noche, mientras miraban fotos antiguas, Emma se volvió hacia su abuela y le sostuvo las manos con cariño. ¿Te has dado cuenta de que fuiste la mayor influencia en mi vida, abuela? Margaret sonrió, sorprendida. ¿Yo? Emma asintió. Si no fuera por ti, no habría ido a Francia. No habría aprendido que podemos recomenzar, incluso después de perder tanto. Tú me enseñaste eso. Margaret sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era tristeza. Era una felicidad serena, plena. Abrazó a Emma y, en ese instante, tuvo la certeza. Su vida, con todos sus dolores y nuevos comienzos, había valido la pena. Esa noche, después de que Emma se fue a dormir, Margaret se quedó sentada en el porche, escuchando el sonido distante del viento moviendo los árboles. Pensó en todo lo que había vivido, en las decisiones que había tomado y en el camino que la había llevado hasta allí. Durante mucho tiempo creyó que su papel era sostener a los demás, ser la base que lo mantenía todo, incluso cuando eso le costaba su paz. Pero ahora entendía que el verdadero amor no consiste en cargar con el peso de los errores ajenos, sino en apoyar a quien realmente desea crecer. Ayudar a Emma a alcanzar sus sueños era la prueba de ello. Por primera vez, Margaret sentía que había vivido no solo para los demás, sino también para sí misma. Miró el cielo estrellado y sonrió, sintiendo una ligereza que hacía años no experimentaba. El futuro ya no le inspiraba miedo. No había más promesas rotas, decepciones constantes o un peso invisible sobre sus hombros. Lo que había era el presente, un presente lleno de posibilidades, de pequeñas alegrías y de momentos al lado de quienes realmente importaban. Con un suspiro tranquilo, Margaret se levantó e ingresó a la casa, lista para el mañana. No importaba cuánto tiempo le quedara, sabía que viviría cada día con plenitud.